bien, hermanos. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a continuar con una escuela que, pues, en lo personal me identifico bastante. Es una escuela muy interesante desde el punto de vista, pues, del desarrollo, ¿verdad? De todas las esferas de nuestro ser, y es una escuela que, pues, la he dividido en dos partes. Una es la escuela del desierto con Moisés y la otra es la escuela del desierto con el pueblo de Israel. Así que por hoy vamos a desarrollar esta y mañana continuaremos con la otra, y conforme ya pues vayamos adentrándonos un poco más, vamos viendo pues que esto se va poniendo como más apasionante, porque ya nos va dando el punto al cual necesitamos llegar para ver qué es lo que Dios en sí pues desea para el tiempo que estamos viviendo, porque pues al fin y al cabo son escuelas que ya han transcurrido. Sin embargo, pues hay que rescatar y absorber los principios que en ellas pues se establecieron para nuestros días también. Así que pues vamos a orar y vamos a empezar sin más preámbulo. Eterno Dios y Padre Celestial, en el nombre que sobre todo nombre nos allegamos a ti confiadamente a tu trono de gracia, pidiéndote, oh Dios, que puedas darnos la sabiduría del cielo para poder entender tu palabra en esta mañana, que nos ayudes a tener credibilidad en ella y que nos pueda, Señor, dar el entendimiento necesario para comprenderla, y también la fortaleza y el poder para que pueda ser una experiencia práctica en cada una de nuestras vidas. En este día, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre por el don de la vida y por la oportunidad de recibir esta enseñanza para gloria y honra tuya. Gracias por tu gran amor y bondad. Levántanos con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Hechos, el capítulo 7, el versículo 22. Se dice de Moisés que fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y este hombre se dice que era poderoso en palabras, y en qué más, y en hechos. Era poderoso, debidamente instruido en toda la sabiduría de los egipcios. La sabiduría de su tiempo era lo máximo, ¿verdad? Entonces, probablemente, pues, era a la luz de la sociedad una persona hecha, con toda la sabiduría de los egipcios. Ustedes se imaginen todo el training, ¿verdad? De Moisés, todo su intelectualismo allí desarrollado. Cualquiera diría, era el hombre que necesitaba el Señor con esa sabiduría. Vamos a ir haciendo un repaso, ¿verdad? Lo que era el plan educacional del Señor antes del pecado, como Dios, ¿verdad? Como ese gran maestro, una comunicación directa con nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿verdad? Como alumnos. Luego sufrió algunas adaptaciones. Eh, Seguía siendo pues
el libro de texto, la naturaleza, todo lo creado, seguía siendo también el entorno donde se iban a desarrollar con ese sistema educativo. Y luego, después del pecado, ¿verdad? Ya el padre, pues, no puede comunicarse más directamente como lo solía hacer antes del pecado y le delega a su hijo, ¿verdad? El sistema educativo como tal. Sin embargo, él se lo tenía que transmitir a los padres de familia, que iban a ser los maestros, y sus hijos, pues, los alumnos. ¿Okay? Y el libro de Éxodo, el capítulo 1, versículo del 8 al 14, dice que entre tanto se levantó un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces que los oprimiesen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés, dos grandes sistemas de almacenamiento, ¿verdad?, de alimentos y muchas otras cosas. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de modo que los egipcios estaban fastidiados con los hijos de Israel. Satanás no quería que se multiplicase, ¿verdad? Era la orden del cielo. Vez tras vez había tratado de impedir eso. Entonces, el enemigo sabía que si se diseminaban, ¿verdad?, en su multiplicación, si se esparcían más y más y se regaban por toda la tierra, la luz de los preceptos de Dios iba a tener más, iba a ser más abarcante, y por lo tanto, pues él siempre trataba de hacer un conglomerado de ciudades en donde los pudiese tener allí cautivos y les pudiese transmitir sus ideales, sus preceptos, su sistema de vida, para que pues estuvieran siempre en la oscuridad más terrible, en la ignorancia de todos los preceptos divinos. Hasta aquí el pueblo estaba cautivo, estaba esclavo, y es muy interesante porque cuando hay esclavitud, lo que hay es amargura de vida y hay servidumbre, y por lo tanto no es más difícil obedecer. ¿Okay? Entonces por eso el Señor quiere darnos un sistema de vida a nosotros en donde podamos tener libertad. No solamente en el sistema de vida, sino también en el ser que va a gobernar nuestra vida. Porque si estamos sometidos a un yugo, probablemente otro ser es el que gobierne nuestra vida y nosotros no vamos a poder obedecer. ¿Podía Israel obedecer, guardar el sábado en este estado de esclavitud? Muy difícil. Por eso el mandamiento dice, los mandamientos empiezan así en Éxodo 20. Dice: Yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto, de yugo de servidumbre. Yo soy tu libertador. Entonces, una vez que Él les hace constar quién es su libertador, los habilita y les da los mandamientos, que son habilitaciones, ¿verdad? Son bendiciones. Y una vez que Él se presenta como el libertador, ahora sí nos da la capacidad de guardar el sábado, de muchas otras cosas, muchos otros mandamientos: no matarás, ¿verdad?, no hurtarás, etc. Pero en esclavitud es muy difícil. En esclavitud es muy difícil. Necesitamos ser libertados por un ser que nos quite ese yugo de esclavitud y nos haga entender su sabiduría, su ciencia educativa, para que podamos nosotros tener la libertad de obediencia. Entonces dice el versículo 13: los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Pero era interesante, porque el pueblo ya se había adaptado a ese sistema de vida. Ya se había adaptado. Por eso el Señor tenía que sacarlos. El Señor tenía que sacarlos. Amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Pero cuando veamos mañana cómo se desarrolló
y cómo se comportó el pueblo, nos vamos a dar cuenta que es algo inconcebible, cómo Dios nos quiere dar algo mejor, pero nosotros lo consideramos como algo muy anticuado, algo retrógrado, algo que nos va a impedir el desarrollo, y Satanás nos hace creer que es en la comodidad, ¿verdad? Que es con los carruajes del confort y de nuestra zona, ¿verdad? Ahí eh, de comodidades y de todo, en donde vamos a tener las mejores condiciones. Sin embargo, mucho de esto es esclavitud, ¿okay? Porque estamos dependientes de un sistema. Y si ahorita se estableciera un sistema como los que ya Satanás ha venido experimentando, ¿verdad? De confinamientos y de muchas cosas y de encierros, porque Satanás pues está tratando con la humanidad como de establecer un tipo de pensamiento de borreguito, o sea, el borreguito usted lo encierra, lo saca cuando usted quiere y él se somete a eso. Si usted le da alimento, él come, si no, si lo restringe, no puede comer. Entonces Satanás dice, yo tengo el control, si yo cierro las cadenas de supermercados, las cadenas de abastecimiento, el pueblo perece y se muere de hambre, que es lo que está haciendo ahorita. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el pueblo estaba sometido en este tiempo a eso. Si Satanás cortaba la cadena de suministros, el pueblo perecía. Por eso Dios tenía que libertarlos y tenía que darles el sistema que los iba el sistema de vida que iban a tener de allí en adelante. Pero tenía que empezar con el líder. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, Dios escucha nuestro clamor, Dios entiende nuestras aflicciones, Dios no es sordo a eso, y en su misericordia Dios nos muestra todo esto para que nosotros se nos abra ese panorama, ese espectro de verdad que es amplio, y podamos discernir lo que se está dando, cuáles son las intenciones del diablo, y que no es procurar nuestro progreso, sino más bien nuestra esclavitud y sometimiento. Entonces, oyó Dios el gemido de ellos, se acordó de su convenio con Abraham, con Isaac y con Jacob, con los patriarcas, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Por lo tanto, ¿qué caracterizaba la vida de Moisés? ¿Cómo era considerado este hombre allá en Egipto? Patriarcas y Profetas nos dice que en la corte de Faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. O sea, se podría decir que este hombre en toda legislación, en asuntos de milicia y de muchas otras cosas, estaba preparado, más que preparado. El monarca había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono. ¿Ustedes imaginan eso? El imperio de ese tiempo, podríamos decir la superpotencia del momento, era como que Biden nos dijera ahorita, ¿verdad? El líder, el máximo líder de la superpotencia mundial, usted va a ser el heredero a este trono y usted va a gobernar toda esta megapotencia. Y el joven fue educado para esa alta posición. Su habilidad como caudillo militar le convirtió en el favorito del ejército egipcio, y la generalidad le consideraba como un personaje notable. No era cualquier, ¿verdad? Ahí, como se dice, cualquier patas vueltas allí Moisés, no, era un caudillo militar, ¿verdad? Y todo un personaje notable, este hombre. Estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra y también para brillar en las cortes del reino más glorioso y para empuñar el cetro de su poder. Así que dice Patriarcas y Profetas que su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las edades y no tiene par como historiador, como poeta, como filósofo
como todo un general y todo un legislador. Podríamos decir, a la luz de nuestros ojos, ¿verdad? Y de nuestra naturaleza caída, era todo una eminencia prácticamente, una eminencia. O sea, conocimiento, intelectualismo, o sea, todo. Preparación militar, o sea, tenía cualidades que cualquiera pues desearía tener en un gabinete, ¿verdad? De gobierno y pues cualquiera lo deseaba en su tiempo. Pero, aunque Moisés dice esta carta en 1893, era un hombre inteligente, en la providencia de Dios se le dio la oportunidad de capacitarse para una gran obra. Fue cabalmente educado como general y cuando marchaba para hacer frente al enemigo tenía éxito. Todas las batallas que Egipto deseaba pelear, ¿verdad? Con ese hombre al frente, todas las ganaban. Y al volver de esas batallas, todo el ejército le cantaba alabanzas. ¿Cómo estaba el ego de este hombre? Por los cielos, por los cielos. Yo me imagino que Moisés cuando caminaba no tocaba el suelo. Levitaba casi, levitaba. Pero ¿estaba Moisés preparado para su gran misión, la misión celestial que el Señor tenía para con él? Cualquiera de nosotros, como los discípulos con Judas, pudiésemos decir, este es el hombre que necesitamos, ¿verdad? En todo preparado, en economía, finanzas, todo. Vamos a ver qué dice la inspiración. Patriarcas y Profetas 254 dice, Moisés no estaba preparado. Es una sorpresa para nosotros porque, pues, poeta, filósofo, legislador, historiador, general, un caudillo militar y civil preparado, no estar preparado para su gran obra. Aún tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a Abraham y a Jacob. Estas escuelas, su esencia es darnos a nosotros el conocimiento de que sin Dios nosotros no somos nada. Y que si no tenemos la fe necesaria y la dependencia de Dios para todo, la suficiencia nos va a hacer creer que la preparación que hemos obtenido por parte de instituciones de este mundo, del saber, del intelectualismo, es lo que nos va a dar a nosotros las habilidades y nos va a hacer aptos para desempeñar las funciones de la vida. Pero a menos que entremos en esta escuela, lo que tendremos, como hemos venido diciendo, es solamente conocimiento teórico e informativo de cosas. Pero dice que aún tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a Abraham y a Jacob, es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios de la fuerza y sabiduría humanas, sino de qué? Del poder divino. A no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios de la fuerza y sabiduría humana, sino del poder divino. ¿Cuántas veces nosotros, sin decirlo, quizás con nuestro actuar, le hemos dicho a Dios, Señor, yo le voy a ayudar a usted a cumplir el propósito? Y nos queremos los más sabios y decimos, Señor, usted la providencia parece que dirige por aquí, pero no, a mí me parece que es esta la mejor decisión y este es el mejor método que hay que usar. Hemos creído que somos más sabios que Dios. Y es ahí donde hemos tomado decisiones terribles y hemos tenido consecuencias que quizás pues tenemos que arrastrar hasta el día de hoy por esas terribles decisiones y esas equivocaciones que hemos tenido de pensamientos de que somos muy cargas. ¿Okay? Por lo tanto, ahora Moisés
es transferido a una escuela privada en el desierto. Entonces, el Señor suscita un evento, estando Moisés, el hombre súper preparado en Egipto, y ve Moisés que hay un egipcio que está combatiendo contra un israelita, que lo está torturando, lo está sometiendo, está ejerciendo un abuso de poder, y Moisés en su ego y en su prepotencia y en su habilidad como un caudillo militar, se mete a defender al hebreo y entonces le da muerte al egipcio. Él se asusta. Entonces manda que desaparezca ese hombre, lo entierren por allá, y él cree que nadie había notado aquello, ¿verdad? Pero después, cuando nosotros leemos Hechos 7, dice el versículo 24, y viendo a uno que era maltratado, lo defendió y matando al egipcio, vengó al oprimido. Y él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar libertad por su mano, pero ellos no lo habían entendido. Al día siguiente, riñendo a ellos, se les mostró y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Se sorprendió. Dijo: ahora sí me sacaron, ¿verdad?, a luz lo que hice. Y entonces es ahí donde, a través de eso, al oír esta palabra, Moisés huye y se hizo extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y pasados, versículo 30, ¿cuántos años? 40 años, el ángel del Señor le apareció en el desierto del monte Sinaí en una llama de fuego, en una zarza. Así que muchas veces el Señor tiene que suscitar diferentes eventos para hacernos mostrar a nosotros que nosotros necesitamos esta escuela, una escuela en el desierto. Y déjenme decirles que las escuelas del desierto no tienen wifi, no tienen muchas comodidades, ni sillones reclinables, ni, ¿verdad?, ni pantallas LCD, ni nada de estas cosas. Son escuelas verdaderamente en condiciones donde usted o se aferra de la mano de Dios, o usted perece ahí. Perece. Así que Dios dice: bueno, Moisés, te voy a dar un tiempito corto, van a ser unos 40 años nada más, en una escuelita muy especial. No vas a tener que pagar matrícula ni nada probablemente, pero va a ser la escuela más hermosa. Si se vive en el Señor, si no, no. ¿Qué métodos o cuáles fueron los métodos que el Señor utilizó para que este hombre pues aprendiera en esta escuela? Your Instructor dice que Dios trasladó a Moisés de los palacios de lujo donde le era complacido cada deseo a una escuela más privada. Ustedes imaginan una escuela donde él estaba, donde estaba rodeado de palacios de lujo, ¿ok?, donde le era complacido cada deseo. ¿Quién puede aprender lecciones de abnegación, de sacrificio, donde a nosotros se nos cumpla cada deseo? ¿Qué joven, qué persona puede desarrollar carácter en un lugar en donde, si desea algo, simplemente hace así, va a la aplicación y dice: tráiganme tal cosa? Si tiene todas las comodidades. Si tiene, por ejemplo, si va a hacer agricultura y tiene un dron en donde se encarga de limpiar todo, de sembrar la semilla, de no hacer ningún esfuerzo. Eso era lo que tenía Moisés.
pero el Señor lo traslada de los palacios de lujo donde le era complacido cada deseo a una escuela más privada. Allí el Señor podía comunicarse con Moisés, allí sí tenía las condiciones para Dios educarlo para que se familiarizara con ¿qué cosa? Con el wifi, con el agua caliente, con el aire acondicionado, porque ese desierto no, al pleno mediodía ahí no es que tenga aire acondicionado, es un calor tremendo, para que se familiarizara con las penalidades, pruebas y peligros del desierto. ¿Qué podría haber en ese desierto? Desde fieras salvajes, serpientes súper venenosas, alacranes de los que nunca estoy seguro hemos visto tal vez en nuestra vida. Las cosas más terribles pueden estar allí en ese lugar. Y cualquiera podría decir como que a Dios le gusta verlo como a uno sufrir. No, Él sabe las condiciones que nosotros necesitamos para desarrollar el carácter que Él necesita. Y Moisés no lo podía lograr complaciéndose cada deseo que a él se le venía en gana. Eran penalidades ahora, eran pruebas y eran peligros lo que le esperaba. Y ahora sí, Moisés, estás entrando, estás matriculado en la escuelita donde te voy a enseñar. Por lo tanto, ¿qué debía desaprender Moisés en el desierto? Esta matutina de cada día con Dios nos dice, muchos como Moisés han tenido que desaprender bastante para aprender precisamente las lecciones que necesitaban. Y la inspiración a nosotros nos dice que tenemos muchas lecciones que aprender, pero muchísimas más por desaprender. Y por eso es que Dios quiere levantar estas escuelas, y Dios ha levantado estas escuelas también. Vamos a verlas más adelante, las escuelas del desierto, para que nosotros desaprendamos hábitos, prácticas, costumbres, que nosotros nos vamos a dar cuenta y nosotros vamos a decir, Dios mío, pero yo creí que yo estaba educado, y yo creí que era el más ordenado, y yo creí que era el más altruista y dispensador, y ¿verdad? Y me doy cuenta que soy egoísta. Porque cuando uno se encuentra en estas escuelas con personas que verdaderamente tienen un bocadito, pero ese bocadito invitaron a más y lo compartieron con ellos, uno dice, Dios mío, yo ese bocadito yo no lo hubiera compartido. Porque es mejor uno lleno y no varios vacíos. ¿Verdad? Pero Moisés tuvo que prepararse mediante la más severa disciplina mental y moral, y Dios trabajó con él antes que estuviera en condiciones de educar la mente y el corazón de los demás. Dios no puede darnos a nosotros el habilitamiento para educar la mente y el corazón de los demás si no primeramente no ha educado el nuestro. ¿Qué le puedo dar yo a alguien que yo no tengo? No puedo. Yo no puedo enseñarle además hábitos de limpieza, orden, aseo, responsabilidad, abnegación, si yo simplemente me tiro en el sillón todo el día y yo simplemente digo hagan, vayan, traigan, vengan, tráiganme, etcétera, ¿ok? Y yo no muevo un solo dedo. Lo que va a aprender ella es ociosidad, es vagancia, es flojera, simplemente. Entonces, había recibido su instrucción en la corte egipcia. No se escatimó nada para prepararlo con el fin de que llegara a ser un general de los ejércitos de Egipto. Las falsas teorías de los idólatras egipcios, así como las falsas teorías de los idólatras egipcios del tiempo moderno, habían penetrado en su mente, así como han penetrado en las nuestras hoy día, y nosotros necesitamos lecciones, muchas lecciones para desaprender cosas que no son lo que verdaderamente nos van a dar el fin que Dios desea. Por lo tanto, esas falsas teorías habían penetrado en su mente y no se podía desembarazar fácilmente de las influencias que lo rodeaban y de las cosas que veía. Eso no se adquiere de la noche a la mañana. Y por lo tanto, no podemos esperar a que vengan decretos y vengan leyes que nos opriman
para decir, ahora sí yo voy a salir y me voy a adaptar al campo y voy a poder lidiar como si nada con los mosquitos, con las serpientes, con los animales salvajes que muy probablemente me encuentre allá, con las camas que probablemente no tengan la comodidad con la que dormía o en la que dormía en mi hogar, en mi palacio, ¿verdad? Probablemente no tenga los baños tan confortables, ni tal vez no tenga la posibilidad de tener un baño privado, ¿verdad? Solamente para mí, lo tenga que compartir tal vez con otro. Y esas escuelas sí que son tremendas, porque hace ratos no tengo un baño privado. Entonces, cuando no se tiene un baño privado y es un baño compartido, ay, usted se encuentra cada cosa, cada sorpresita y usted dice otra vez. Y le toca limpiar primero para poder sentarse y para poder hacer una necesidad tranquilamente. Y usted dice, si tuviera mi baño privado no tuviera en esto. ¿Qué necesidad tengo de estar en esto? Es lo que el enemigo le susurra a uno. ¿Por qué no busca su propia vida, hace su propia vida, tiene su propia casita y tiene sus propias comodidades y nadie lo molesta? Es muy fácil huirle a esas responsabilidades y a ese compartiría esa tolerancia que debe tener el uno con el otro, ¿verdad? Eligiendo esa forma de vida. Dios los saca a Moisés de esa forma de vida y ahora tiene que estar en unas condiciones muy, muy diferentes. Por lo tanto, no se podía desembarazar fácilmente de esas influencias que lo rodeaban y de las cosas que veía, que era todo contrario. Ahora, el contraste, el cambio era muy radical, era muy extremo, porque no fue que Dios le dijo, tengo un penthouse allá en el desierto con jacuzzi, con todas las comodidades, no. Probablemente este hombre tuvo que llegar, levantar una tienda allá, hacer algo muy sencillito, ir y después cavar un hoyo, hacer sus necesidades, volver a tapar la cosa y así sucesivamente. Tener que lidiar con los animales salvajes que llegaban, que lo amenazaban, clamar a Dios, depender de Dios, estar con todo el rebaño que se le había encargado, ir por esos lugares donde se iban esas ovejas, ¿verdad? Por otros lados donde él las quería llevar y empezar a trabajar eso. Entonces, ¿qué disciplinó Moisés y qué experiencia le hizo sentir su incapacidad? Dice esta carta que después de dar muerte al egipcio comprendió que no había entendido el plan de Dios y huyó de Egipto para convertirse ahora en ¿qué? En pastor de ovejas. Eso es como el alto ejecutivo que Dios le dice, usted no está preparado, puede tener mucho conocimiento de cosas, pero lo voy a internar en un monte, en una jungla, en donde usted va a tener que lidiar con unos animalitos que le voy a encargar y ahora va a tener que limpiar establos y muchas otras cosas, popó de animales y tener que cuidar de estos seres que muchas veces pues son ingobernables y que quieren gobernarse a sí mismos para después entrar en el camino que Dios tiene preparado mejor. Ya no pensaba en realizar una gran obra, lo que le permitió alcanzar gran humildad. Se disipó la bruma, o sea, la nube que nublaba su mente, y disciplinó su intelecto para buscar su refugio en ¿quién? En Dios. Disciplinó su intelecto para buscar su refugio en Dios, cosa que para nosotros eso no es natural. Y el Señor nos manda a disciplinar nuestro intelecto para buscar nuestro refugio en Dios, nuestra fortaleza. Entonces, ¿qué lecciones debía aprender Moisés? Había otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de la soledad de las montañas. En la escuela de la abnegación y las durezas, había de aprender a ser paciente y a temperar sus pasiones. ¿Ustedes creen que el hecho de haberse levantado, ¿verdad?, su prepotencia y haberle dado muerte a este hombre era porque fue un arranque emocional de él en ese momento? Moisés era un hombre de decisiones y tenía un temple que no le temblaba el pulso para tomar una decisión sin contemplar sus consecuencias, y muchas veces eso es lo que el Señor también tiene que trabajar en nosotros.
Porque nosotros somos seres muy rápidos y tomamos decisiones con ímpetu, airadamente, y cometemos muchos errores. Y después decimos, ¿por qué dije tal cosa? Pero esa era la costumbre de él. Ahora tenía que aprender a ser paciente y a temperar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado en la obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad de Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. Nosotros queremos que todo el mundo, que hijo, que hija, que fulano, que sutano esté en armonía con Dios. Cuando Dios nos hace la pregunta, ¿estás tú en armonía conmigo primeramente? Porque no podemos mandar antes de nosotros, tenemos que mandar a la casa después de nosotros. O sea que vamos a ir nosotros delante testificando primero, evidenciando lo que Dios está haciendo en nosotros, lo que le estamos permitiendo hacer a Dios en nosotros, para después, ahora sí, educar a otros en el conocimiento verdadero de Dios. Entonces, antes de poder enseñar ese conocimiento de la divina voluntad de Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios, y mediante su propia experiencia debía prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesitasen su ayuda. Por eso los patriarcas eran padres, y toda madre también se convertía en madre de Israel. ¿Ve? Por eso todos los jóvenes que Dios ponga y todas las personas que estén bajo nuestra responsabilidad van a ser hijos e hijas nuestras. ¿Por qué? Porque Dios de esa manera le da un sentido de compromiso y de responsabilidad tan serio, porque, mis hermanos, es cosa delicada transmitir mediante un acto o un gesto el carácter, transmitir o tergiversar el carácter de Dios. Porque Dios sabe que yo puedo herir y puedo obstruir la obra que Dios está haciendo en Emma, ¿ok? El Espíritu Santo está trabajando en ella, y si yo mediante un acto, un gesto, la hiero y le doy a transmitir todo lo contrario y tergiverso la obra y le hago entender a ella que eso no es lo que Dios quiere para su vida, y en mi conocimiento humano yo le digo esto es lo que Dios quiere, yo le transmito un conocimiento errado, yo estoy en graves problemas con el cielo. Por eso yo digo, mejor me apego al libreto que Dios me ha dado, a la luz que Dios nos ha dado, y transmito eso, no sea que quiera yo dármelas de buen intelectual aquí, de buen expositor, y quiera introducir metodologías y estrategias de cómo hacer la obra para tratar de tener un mayor alcance y mayor impacto, según yo, y lo que esté haciendo más bien es entorpeciendo los planes de Dios y transmitiendo un carácter muy diferente del que Él quiere que transmitamos. Es muy delicado. Por eso cuando entendemos esto, vamos a entender la verdadera ciencia de la vida. Y si fallamos en entender la ciencia de la verdadera educación, por eso es tan delicado que no podemos tener un lugar en el reino de los cielos. Va a ser muy difícil, a menos que podamos comprender esto, ¿verdad? Que mediante nuestra propia experiencia debemos prepararnos para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesiten nuestra ayuda. Nosotros no se nos confiará una escuela con semejante responsabilidad divina de transmitir el conocimiento verdadero de Dios y de sus principios. Por eso debemos considerar pues la condición, en este caso, pues del pueblo, ¿verdad? ¿Cuál era esa condición para la cual Dios preparó tan intensivamente a Moisés? Porque Dios necesitaba una preparación tan minuciosa, tan rigurosa, ¿verdad? Porque a qué se tenía que enfrentar Moisés posterior a este tiempo de preparación. Libro de la Educación dice, Moisés pasó 40 años en los desiertos de Madián como pastor de ovejas. Aparentemente apartado para siempre de la misión de su vida, recibió la disciplina esencial para su realización.
mediante el dominio propio, debía obtener sabiduría para gobernar una multitud ignorante e indisciplinada. Y cuando mañana veamos a profundidad el grado de ignorancia y de indisciplina del pueblo de Israel, vamos a ver el por qué 40 años en un desierto. Y nosotros hoy día, pues, nos parece y a mí me hace gracia los muchachos cuando llegan a estas escuelas y me preguntan cuánto tiempo yo necesito estar aquí, ¿verdad? Y algunos llegan y bueno, les dan un periodo de 7 meses apenas para medio darle, ¿verdad? La introducción. Es apenas para medio darle la introducción, hermana Angie. No es que va a recibir todo, ¿verdad? Y entonces preguntan, ¿cuánto tiempo más tengo que estar aquí? ¿Cuánto tiempo más? ¿Hasta cuándo? Lo que no saben es que el Señor les va a decir, como Daniel 8, hasta 2300 tardes y mañanas, hasta que este santuario sea purificado, usted va a estar acá. Y si el Señor dice, Angie, no te van a bastar 7 meses, sino que va a estar 5 años, ¿verdad? El Señor, si en su providencia lo asigna así, el Señor la deja. Así que hermana Marlene, probablemente pase los 7 meses, no sabemos, pero como la necesitamos acá, quizá el Señor nos la traiga. Entonces, Moisés debía obtener una sabiduría para gobernar una multitud que era ignorante y que era indisciplinada. Así que no lo llevó a lidiar con cosas que eran muy fáciles de lidiar, sino que le da un gran rebaño de ovejas, muy resabiadas, muy tercas y muy brecas, o sea, que queriendo ir y hacer lo que ellas quieren para que él desarrollara eso. Y le da una vara. Y la vara no era simplemente para dirigir sabiamente y para hacer como un signo de autoridad, sino también para prueba. Porque el que no tiene dominio propio con una vara, ¿qué no hace uno con una vara? ¿Qué no hace uno con una vara? Si lo hice yo a una mano pelada así, con el pobre perrito, ¿qué no hubiese hecho yo con una vara? Ese perro no hubiera sobrevivido. No hubiera sobrevivido. Entonces mi esposa muy sabiamente, ¿saben qué diseñó? Me diseñó, cogió unos periódicos que había ahí, lo hizo un rollo y me dijo, ahora cada vez que Black, usted si puede le explica por qué lo va a castigar y entonces le da con el periódico para que él vea que eso no se tiene que hacer. Entonces yo ya tenía un periódico muy diferente a un leño con el cual posiblemente yo lo hubiera matado. Ven los métodos del Señor para educar. Ahora, entonces, ¿por qué 40 años en el desierto? ¿Por qué Dios tuvo que ser tan riguroso y decir, hombre, si era ya alguien preparado, quizás no necesita mucho, como a veces le dicen a uno? Las personas llegan a esas escuelas y le dicen, bueno, yo soy fulano de tal, yo tengo una licenciatura en esto, yo tengo un PhD, un doctorado en esto, en aquello. Quizás yo lo que necesito es solamente un comprimidito de algo acá porque es apenas lo que yo necesito. Y uno dice eso, que eso es lo que apenas uno necesita. Pero el cielo puede estar diciendo, ay, este no sabe ni lo que necesita. El cielo está considerando algo mucho mayor. Y el cielo está diciendo, usted necesita todo. Usted necesita volver a nacer primero que nada, como se le dijo a Nicodemo. Usted necesita nacer de nuevo, caer a los pies de Jesús, comprender verdaderamente su, o sea, no su justicia, sino su indignidad, ¿verdad? Y no creer que ya tiene méritos porque es tal o porque es algo o porque tiene algún cartón que diga que es esto, que es lo otro. Lo necesita todo. Y Moisés lo necesitaba todo. Por eso el Señor dice 40 años. Entonces, ¿qué otros defectos tenía Moisés y qué más debía aprender? Este hombre se dice que era de un carácter impetuoso.
Cuando nosotros vemos la palabra impetuosidad, vemos que es una persona que actúa irreflexiva y precipitadamente. Por lo tanto, cuando actuamos irreflexiva y precipitadamente, más bien lo que hacemos es dañar todo y creemos que estamos solucionando las cosas. Porque le dije a él su verdad y no me quedé callada y se lo dije. Le dije hasta lo que se iba a morir. Y sentimos ego y orgullo por eso. Pudimos ganar quizás una riña, una batalla, pero destruimos una persona. Y no lo alcanzamos para el reino de los cielos. En Egipto, en su calidad de afortunado caudillo militar y favorito del rey de la nación, el mimado, el consentido, el que se le complacía todo, se había acostumbrado a recibir alabanza y adulación. Qué carga, Moisés, qué bárbaro, qué conocimiento, qué destreza, qué habilidad en el ejército. Se había granjeado la simpatía del pueblo. Honores van, honores vienen, alfombra roja para el hombre. Que desfile por acá. Vino el fulano de tal. Tiéndale la alfombra, muchachos. Recíbanlo con lo mejor porque llegó fulano. Y si no me reciben así, me resiento. Y me siento de una vez ya con baja autoestima. Porque no me están valorando. Entonces, se había granjeado la simpatía del pueblo y esperaba llevar a cabo con sus propias fuerzas la obra de libertar a Israel. Al conducir sus ganados por los montes desiertos y por los verdes pastos de los valles, ¿qué aprendió? Aprendió primeramente a tener fe, aprendió mansedumbre, cosa que era un arrebatado de primera, por eso necesitaba obtener mansedumbre, ser manso, ser humilde, tener paciencia y a olvidarse de sí mismo. Cuando el ego está inflado y cuando el yo, por lo que hemos adquirido y hemos logrado en esta vida, está al tope, el Señor nos ve que nosotros estamos entronizados en nosotros mismos y creemos que lo que debe hacerse es porque yo así lo creo necesario y que sin mí esa obra no va a resultar. Entonces el Señor dice, necesitas olvidarte de ti mismo. Y aprendió a cuidar seres débiles y enfermos. Cuando cada ovejita se enfermaba, tenía que ver cómo le restauraba y la sanaba. Ahora tenía que salir en busca de los descarriados, de las descarriadas ovejas, y a ser paciente con las revoltosas ovejas, y a proteger a los corderos, y a nutrir los miembros del rebaño ya viejos y enclenques. No podía decir esta oveja que ya es vieja, ¿por qué no avanza al mismo ritmo que las demás? Y tenía que ir ahí, quizás en algún momento cogerla, llevarla en sus brazos porque ya no podía ni andar, no podía ni caminar, y echarla en sus brazos y llevarla. Todo eso nos espera. Todo eso nos espera. Porque por naturaleza no tenemos la fe necesaria, ni somos mansos, ni somos pacientes, ni somos humildes, y estamos entronizados en nosotros mismos. ¿Por qué un desierto? ¿Por qué no pudo ser una zona en donde pues hubiese por lo menos un poco más de vegetación y agua y muchas otras cosas? ¿Por qué un desierto? El ser humano se habría evitado ese largo periodo de trabajo y obscuridad por considerarlo como una gran pérdida de tiempo. Y eso es lo que muchos supuestamente encumbrados, ¿verdad? Y intelectuales cuando llegan a estas experiencias y ven los muchachos desarrollándose y le dicen, mamita, ¿y usted no está estudiando? Y ella le dice, sí, estoy en la mejor escuela capacitándome y estudiando. No, 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 no me refiero a eso. ¿Por qué usted no está en la universidad ya preparándose y obteniendo el currículum académico para subir y todo lo demás? ¿Por qué está perdiendo el tiempo acá? Mire, volando un asadón, un machete, haciendo un abono orgánico en un compostero ahí, volteando desechos orgánicos malolientes que se le impregnan en la ropa, cocinando ahí para un montón de personas que ni familia suya son. Usted está perdiendo el tiempo. Una vez un supuestamente ministro del Evangelio encumbrado y copetón
que había sido presidente de una asociación, dijo, hay más de un vago en la iglesia que necesita esta escuela. Yo por dentro decía, el primero que la necesita es usted, porque usted está acostumbrado solamente a andar en carros de lujo y a darse la buena vida, y yo nunca lo veo a usted aquí venir y decir, voy a colaborar, le voy a ir a ayudar a los muchachos allá en la agricultura, están llevando sol, están trabajando allí la tierra, me voy a introducir en esa escuela. Voy a sacar callo porque tengo las manos muy lisas como de una dama. Y es interesante ver hasta las damas de esas escuelas, porque usted le da la mano y usted ve que hay callos también en ellas. No tienen uñas acrílicas ni nada de eso, porque saben que tienen que introducir las manos en la tierra y ahí se quiebra y se daña cualquier acrílica que haya. Y entonces consideran eso como una pérdida de tiempo, pero la sabiduría infinita, que es más sabia infinitamente que nosotros, determinó que el que había de ser el caudillo de su pueblo pasara 40 años haciendo el humilde trabajo de pastor. Ninguna ventaja que la educación o la cultura humanas pudiese otorgar podría haber sustituido a esta experiencia. Pero nosotros no la consideramos así. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la agricultura, el carácter que desarrolla en nosotros, en la agricultura hay que ser paciente, hay que ser dependiente de Dios, porque usted sembró algo y usted tiene que ponerlo en las manos de Dios porque eso es un milagro que van a hacer allí. Con lo deteriorado que está la tierra hoy día, con las condiciones tan cambiantes de los climas, si usted no depende de Dios para eso, no lo logra, no lo logra. Entonces, Moisés es formado nada más y nada menos que en la escuela del desierto. ¿Qué pasó ahora con la facilidad de palabra de Moisés? El mandato divino halló a Moisés sin confianza en sí mismo, tardo para hablar y tímido, ahora hasta era, ¿cómo le llaman a los que se traban todos para hablar? Que tartamudo, ¿verdad? Ahora hasta tartamudo se volvió aquel hombre elocuente que daba sus discursos, ¿verdad? Con aquella elocuencia. Ahora lo encuentra tardo para hablar y tímido. Estaba abrumado ahora con el sentimiento de su incapacidad para ser el portavoz de Dios ante Israel. ¿Qué había pasado con aquel hombre que decía estoy listo, soy un caudillo, estoy preparado? Ahora está abrumado con el sentimiento de su incapacidad para ser el portavoz de Dios ante Israel y le dice, Señor, yo no soy digno. Ahora yo considero que sin ti yo no era nada y que yo creía que la educación que había recibido era la verdadera educación y era todo lo falso que había concebido. Y ahora, Señor, necesito de ti, necesito que me enseñes. Y ahora el Señor le da el pensum que necesita para poder desarrollarse. ¿Qué características se manifestaron ahora en Moisés después del desierto? Pero una vez aceptada la tarea, la emprendió de todo corazón, poniendo toda su confianza en el Señor. La grandeza de su misión exigía que ejercitara las mejores facultades de su mente, y Dios bendijo su pronta obediencia y llegó a ser elocuente, confiado, sereno y apto para la mayor obra jamás dada a hombre alguno. El Señor desarrolló aptitudes que verdaderamente estaban canalizadas por donde debía ser. Ahora este hombre sí, Dios nuevamente le iba a dar esa facilidad de palabra, ¿verdad? Para que él pudiera transmitir el mensaje como se debía y entonces desarrollar la obra que Dios tenía para él. Y en esta escuela seguía desaprendiendo cosas. Por lo tanto, para llegar a ser representante de Dios, debía recibir enseñanza de él. Las influencias que lo habían rodeado en Egipto, el afecto de su madre adoptiva, su posición como nieto del rey,
el lujo y el vicio que atraían en mil formas distintas, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una religión falsa, habían impresionado su mente y su carácter. Todo esto que pasó desapareció en la austera sencillez del desierto. ¿Cómo creen que comía Moisés cuando se sentaba en esa mesa, en ese palacio? Había todo ahí. Y Moisés, me imagino, que le servía en una vajilla esplendorosa y cogía su cuchillo y cogía su tenedor y con aquella minuciosidad comía, ¿verdad? Con toda la etiqueta, ¿verdad? Pero ahora está en un desierto en donde ni siquiera tiene una servilleta para limpiarse. Todo eso desapareció en la austera sencillez del desierto. Y ahora entonces, ¿qué pasó con su suficiencia propia? En medio de la solemne majestad de la soledad de las montañas, Moisés se encontró solo con Dios, cara a cara. Por todas partes estaba escrito el nombre del Creador. Moisés parecía hallarse en su presencia, bajo la sombra de su poder. Allí desapareció su engreimiento. En presencia del Ser Infinito, se dio cuenta de qué cosa, de lo débil, deficiente y corto de visión que es el hombre. El que cree que sabe más que Dios, ahora Dios le dice, eres un ser finito. Se da cuenta de lo débil, se da cuenta de lo deficiente que somos, nos damos cuenta de lo cortos de visión que somos, y ahora sí, el Señor dice, vas a aprender a confiar y a depender de mí. Por eso, mis hermanos, dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 112, no son las capacidades que poseéis hoy o las que tendréis en lo futuro las que os darán éxito. No es porque seamos ingenieros, no es porque seamos doctores, no es porque seamos arquitectos. Todas esas capacidades que podamos poseer hoy, o las que tendremos en un futuro, las que nos darán éxito. Es lo que el Señor puede hacer por vosotros. Necesitamos tener una confianza mucho menor en lo que el hombre puede hacer y una confianza mucho mayor en lo que Dios puede hacer por cada alma que cree. Pero necesita hacernos sentir esa dependencia de Él y seamos conscientes que no somos suficientes ni capaces por nosotros mismos. Ahora este hombre, se dice de él en el libro de Hebreos en el capítulo 11. En el versículo 23, 24, 25, 26 y 27. Por fe, Hebreos 11, 23 al 27, por fe Moisés, cuando nació, fue escondido de sus padres por 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Y por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y ahora en este proceso de preparación, escoge antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo, ahora sí, por mayores riquezas, no las que tenía en Egipto, ¿verdad? Dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta ahora su mirada en ¿qué? En el galardón. Ahora el Señor le dice, hay unas mayores riquezas, pero no son terrenas, son celestiales. Y por fe deja Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién, al invisible. Así que mis hermanos,
aquí muy posiblemente nos sostengamos como viendo lo invisible, porque aquí lo que nos sostiene es lo visible, ¿verdad? Si yo meto mis manos acá, yo lo que no saco es pura, ahí, basurilla que queda a veces. ¿Yo me puedo sostener en lo visible? No. Aquí me toca sostenerme en lo invisible, porque no lo tengo. En lo invisible. Pero mientras lo tenga y esté asegurado, yo me siento seguro, porque es lo visible. Y si me hace bulto y se ve grande y la billetera hace bulto acá, todavía mejor. Pero en lo invisible es donde yo aprendo a confiar en el Señor y a depender de Él. Y para mañana veremos esta escuelita de este pueblo. En todo el sentido de la palabra, este pueblo fue el plan de Dios formarlo en higiene, en salud, en artesanía, en destreza, en habilidades, en conocimiento, en dependencia de Dios, en su sistema alimenticio, en todo, en todo. Así que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga y pues que sigamos aprendiendo del cielo todas las lecciones que tenga para nosotros. Vamos ahora. Amado Padre, nuestro corazón se compunge, Señor, ante lo hermoso que eres con nosotros. No merecemos, Padre, ni siquiera ser llamados tus hijos. Somos muchas veces ingratos, desagradecidos. Nos cuesta confesar tu nombre, Señor, y reconocer que sin ti no somos nada. Creemos que son nuestras capacidades, Padre, las que nos ayudan a realizar las cosas, porque somos fulano de tal o fulana de tal. No hay mayor engaño que ese, Señor, y el mundo está engañado en ese falso conocimiento. Y hemos sido impregnados de eso, por lo tanto necesitamos más que aprender, Señor, necesitamos mucho por desaprender. Y eso es algo difícil para nosotros porque naturalmente nos aferramos a lo que creemos que es verdadero y a lo que hemos concebido y que nos han heredado por muchos años, hasta por tradición. Pero quieres romper con todo eso, Señor. Quieres que caigamos sobre la roca y seamos quebrantados, sea quebrantado el orgullo, la prepotencia, el ego, la altivez, la ira, el engaño, Señor, los falsos conceptos educacionales de este mundo y aprender los tuyos, Padre. Pero entendemos que solamente tú puedes hacer esa obra en nosotros. Ayúdanos, Señor. No queremos modificar ciertas cosas, queremos una transformación completa de nuestro carácter. Ayúdanos, Padre, porque nuestra naturaleza se resiste a eso. Es difícil comprender un periodo de 40 años en un lugar donde lo que habían eran condiciones muy adversas de clima. No habían comodidades, no habían nada de esas cosas, pero tú necesitabas a tu siervo en esta escuela para poder transmitir nuestras lecciones a nosotros. Y en este tiempo, Padre, vamos a ver cómo tú también tienes un desierto para nosotros. Ayúdanos, Señor, a matricularnos en esta escuela, la escuela del cielo, y a comprender la ciencia de la verdadera educación. Gracias por amarnos y por tener misericordia de nosotros. Levántanos con tu bendición en este día, que podamos brillar para gloria y honra de tu nombre. En Jesús, amén y amén.